Welcome to Charlas with Latina Republic. We are a nonprofit organization based in Southern California dedicated to breaking stereotypes and building knowledge about Latin America, one voice at a time. Today, we are speaking with Dr. Ronnie Castillo, a Garifuna activist and scholar with extensive academic and professional achievements. Dr. Castillo's expertise was recently applied to a vital case. Castillo served as an expert defense witness in the Punta Gorda case, informing the courtroom of the Garifuna ancestral rights to a disputed territory. Dr. Castillo's testimony was pivotal, influencing the judge who had previously ordered a preventive eviction to side with the Garifuna rights in a historic ruling that led to the release of detained Garifunas. Latina Republic met with Dr. Castillo to learn more about this case and also to ask Castillo to shed light on Garifuna history and the larger story of reclamation and recovery of Garifuna ancestral land in Honduras. This conversation highlights the urgency of Xiomara Castro's government to provide titles to Garifuna land and keep campaign promises to guard human rights and end discriminating practices against the Garifunas and land defenders in Honduras. Buenas, Hola, muy buenos días. buenos días, ¿Cómo Soledad. anda todo por Honduras esta mañana? Pues al menos todo bien, pues en lo normal. Lo que- Bueno, eh, me alegro mucho. Muchas mucha- gracias mucha por tomar este actividad. tiempito para poder comunicarnos y saber más de tu bello país y de la comunidad garífuna y del caso en particular, del caso de Punta Gorda. Pero antes de comenzar, quería introducirme y que te introduzcas también. Ah, ¿Quieres que me refiera a doctor Castillo, Ronnie? ¿Qué prefieres? Ronnie, normal, así. Ok, Ronnie, perfecto. Bueno, Ronnie, mucho gusto. Soy a Soledad Quartucci. También me puedes decir Sole, si gustas. Soy la directora ejecutiva y fundadora de una organización sin fines de lucro que se llama Latina Republic. Y nuestra organización se enfoca en contar historias que reciben poca luz en Estados Unidos. O sea, este es un foro para ampliar lo que se sabe sobre países como Honduras, por ejemplo. Así que muchísimas gracias y bienvenido. Y si por favor podrías introducirte, nos dices un poquito de quién eres, dónde creciste, tu relación con la comunidad garífuna y un poquito sobre tu formación académica y profesional. Sí, mucho gusto, Sole. Yo soy Ronnie Castillo, pues soy de una comunidad de Iriona, aquí en el departamento de Colón. Iriona es un municipio del departamento de Colón, en la parte de costa Caribe. Bueno, casi todas las comunidades garífunas están ubicadas en ese sector de la costa. Ahí crecí, ahí nací, crecí, fui a la escuela, luego salí de esa comunidad a los 12 años para ir a una ciudad cercana a estudiar el high school. Y después fui más allá a la ciudad, en Tegucigalpa, para la universidad y así sucesivamente logré llegar hasta obtener un doctorado aquí en Honduras en ciencias administrativas. Eh, y también hice un doctorado en Estados Unidos recientemente, o sea que yo tengo dos doctorados. Wow, Eh, porque estuve uno no alcanzaba. Una no alcanzaba. Hice el segundo en la Universidad de Texas, que me gradué Qué bueno. el 2021 en UT, Texas, el año pasado. Bueno, he estado desde 2003, estuve vinculado con el tema de educación bilingüe, directamente el derecho a la educación bilingüe, garífona español, eh, para exigir un poquito de eh, para buscar recuperación y conservación de la lengua garífuna, pero también para que los niños pudieran aprender en su propia lengua, porque yo nací yo aprendí a hablar español en la escuela, o sea que, y yo entré a la escuela a los 7 años. Quiere decir que antes de eso no entendía ni hablaba español. Claro. Y cuando llego a la escuela fue un momento brusco que tenía que aprender en español, siendo que ni siquiera conocía esa lengua y fue muy duro mi primaria por esa parte. Y
Entonces yo consideré, bueno, de acuerdo a lo que estudiaba y los derechos también, que los niños deberían de aprender en su propia lengua y el español, una segunda lengua, aprenderla con una metodología apropiada de segunda lengua. Eso fue, yo llegué a ser coordinador de ese programa Ok. a nivel oficial, o sea, del Estado. Primero era representante garífuna, o sea, que luchar por los derechos garífuna en ese programa. Luego me convertí coordinador en el 2008 en ese programa. Y de ahí viene un poquito mi relación con la OFRANE, con las comunidades, Ujú. la Organización Fraternal Negra Hondureña, porque es la que estaba vigilante y presionando para que respetara el derecho lingüístico. Entonces yo trabajaba directamente con OFRANE. Es más, ellos me mandaron a Tegucigalpa a ser representante de la voz garífuna en la Secretaría de Educación para impulsar este programa. De ahí viene mi relación con ellos, ahí viene en esa área educativa. Entonces yo siempre he trabajado en esa área. Ujú. Alcancé a ser, incluso fui asesor del ministro de Educación, de uno de los ministros de Educación en el 2012. Eh, en, luego decidí irme a Estados Unidos a sacar el doctorado. En el 2015 me fui para Estados Unidos, en 4 o 5 años hice el doctorado allá en la Universidad de Texas. Mm. Pero en el 2019 hice mi investigación en Vallecito. Vallecito es una comunidad famosa garífuna porque es un territorio recuperado de la Ofrane, donde se trabaja un proyecto de cocotero, que le llamamos nosotros de cocos, Ujú. una plantación masiva de coco y también procesamiento que se está trabajando para procesar el coco, el aceite de coco. Y también ahí crear la Universidad Garífuna. Entonces vine a trabajar en el 2019, todo el año estuve trabajando con la OFRANE en esa área de autonomía territorial y autonomía educativa. En eso fue que escribí mi disertación, por cierto, Ujú. cómo enfrentar y cómo proyectar la autonomía territorial utilizando también eh, la autonomía educativa. O sea, como emparejado para poder conservar, para poder hacer un proyecto desde la educación hacia la lucha territorial. Entonces, eso fue como toda mi reflexión, todo mi trabajo durante 2019. Y el 2021, después de que me gradué, me vine para Honduras otra vez a echar a andar pues lo que yo había aprendido durante la disertación y también me vinculé directamente con la OFRANE, entonces estoy trabajando con los casos directamente y el tema de autonomía, autodeterminación Ujú. territorial Ujú. y los casos ante el sistema americano que tienen que ver con el despojo, el desplazamiento, el despojo territorial. Y también estoy escribiendo, a raíz de eso, mi libro, producto de la disertación. Mi disertación no está publicada por eso, porque está en delay, le pedí a la universidad, bueno, algunas cosas, uno por seguridad, porque menciono varias cosas ahí que tienen que ver con temas de narcotráfico, lo que está pasando en la zona. Entonces, pedí a la universidad que lo pusiera en delay por 7 años, mientras yo publique el libro. Entonces, yo voy a publicar un libro Ok. y que lo estoy ya trabajando, producto de esa investigación. Y estoy un poquito atrasado porque esperaba tenerlo listo para diciembre este año, pero no he podido. Por problemas también de financiamiento, muchas cosas, porque tenía que dedicarme un tiempo solo a terminarlo. Claro. Y yo creo que, pero pienso que para el otro año lo voy a publicar, al menos terminar, no sé si publicar. Qué Ese, ese, bueno, sería, Ronnie. ese sería corto mi trayectoria. Bueno, wow. Increíble. Qué lindo. Me encanta todo lo que cuentas y muchísimo éxito terminando la dissertation cuando sea el momento para que lo puedas hacer de manera segura y también Sí. obviamente con tu libro. Qué lindo y ojalá pueda yo también leerlo. Y la primera preguntita que tengo para ti, Ronnie, es si puedes contarnos una historia como abreviada, ¿no? De la cosmovisión garífuna. Antes de sumergirnos en el caso de Punta Gorda, nos gustaría saber un poquito de cómo llegan los garífunas a Honduras y cuáles han sido algunas de sus experiencias. Obvio, no tenemos miles de horas, pero lo que te gusta compartir con nuestra audiencia.
Claro, rápidamente, en pocas palabras, se puede decir que el pueblo garífuna es un pueblo de identidad negra e indígena. O sea, eso es bien importante porque visiblemente somos un pueblo negro, pero culturalmente tenemos mucha identidad indígena. O sea, por eso también la parte, hay además dos factores importantes en esta identidad y que es la mujer que es como la que soporta, la que fundamenta la cultura, es eminentemente una cultura indígena, o sea que el actuar, el comportamiento y todo el manejo, el liderazgo de la mujer garífuna es bastante enfocado en la identidad indígena e incluso la espiritualidad. Y el otro aspecto importante es eh, el tema de los ancianos. O sea, entonces, esta cultura está soportada en la figura de los ancianos y en la figura de la mujer. Ujú, Y esto es bien importante porque más allá de lo que se puede decir, digamos, de lo que se puede plantear históricamente, esto es lo que le ha dado vigencia a esta cultura hasta el día de hoy. Eh, pues la comunidad garífuna tiene tiene algunas historias, yo digo algunas porque hasta la fecha se han hablado de varias historias de cómo surge el pueblo garífuna pero ninguna de esas ha sido escritas por los garífunas, en primer lugar. Y ujú, en segundo lugar, algunas no coinciden con la tradición oral. Entonces, nosotros hemos, en este caso yo, pues, como académico también y activista garífuna, he puesto a analizar algunas de esas, bueno, todas. Estudié todas esas historias durante muchos años, durante hice mi doctorado, y algunas cosas puntuales que quiero referirme a la historia. Uno es que eh, el pueblo garífuna es un pueblo que estaba fortalecido en San Vicente cuando llega la colonización. O sea, eso es bien importante porque el pueblo garífuna hace frente a la colonia británica y a la colonia francesa. O sea, que tuvieron más de 100 años de guerra. O sea, ningún pueblo que llegó como esclavo pudo haber enfrentado no solo guerras, sino negociaciones. O sea, firmaron dos tratados con los británicos, ¿verdad? Durante esos años, estoy hablando de 1600, 1600, 1700, ¿verdad? A finales de 1700 que fueron expulsados definitivamente. Incluso después de uno de los tratados de 1773 se firma el último tratado, que ese tratado dejaba en paz, o sea, según lo que establecía, que dejaba en paz las comunidades, dejaba su territorio a la comunidad de San Vicente en la isla, ¿no? En la isla de San Vicente, ahora al país de San Vicente en Granadina. ujú. Entonces, que lo dejaba al pueblo caribe, que le decían así al pueblo garífuna, porque lograron dividirlos entre Caribe negros y Caribe amarillo, pero eso no era más que una cuestión como un poquito para dividir al pueblo, pero al final esos Caribes es como uno más clarito, uno más con piel más oscura, entonces, pero era el pueblo caribe que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones es que ese pueblo estaba antes. Hay varias teorías cómo pudiera haber llegado antes, pues hay unos compañeros que han estudiado de que hubo expedición de pueblo negro al Caribe antes de la colonia y que pudo haber quedado algún grupo en esas Antillas y que se mezcló con el pueblo arahuaco, un pueblo indígena, que por cierto la lengua nuestra es origen arahuaca, o sea, tiene esa raíz junto con la lengua taíno, varias lenguas que se hablaban en el Caribe. Incluso garífuna viene de una lengua maipure, que le decían que era lengua franca en el tiempo antes de la colonia, en lengua franca en todas esas Antillas menores. Entonces, ese es un punto bien importante. El segundo punto, se establece de que había unas, hubo unas, bueno, que no fueron esclavizados. Entonces, ese es otro punto porque ha sido controversial, porque se cree que todo el pueblo negro en la América vino como esclavo, ¿verdad? Eh, el pueblo garífuna no necesariamente, porque una de y eso lo estoy hablando en base a la tradición oral, lo que cuentan los ancianos, lo que nos han venido contando, que el garífuna nunca fue esclavizado y una de las pruebas es que no perdió la lengua. Es el único pueblo negro que habla una lengua
en las Américas propias. Bueno, en Colombia está el pueblo Raizal, el pueblo Palenque, pero, esta lengua es una lengua anterior a la colonia, ¿verdad? Entonces, porque lo primero que te quita una colonización, una esclavización es el tema de la lengua. Logramos eso y el pueblo garífuna fue expulsado, que es el tercer elemento, no fue deportado, fue expulsado de San Vicente. O sea, después de la guerra, después que matan a uno de los líderes, Satuyé, a finales del siglo XVIII, 1790 y fracciones 6, por ahí, es expulsado de San Vicente, entonces no deportado, porque se deporta el que no es de ahí, de un lugar. O sea, a mí me pueden deportar de Estados Unidos, pero no me pueden expulsar, no me pueden deportar de Honduras. ¿Me entiende? Entonces, ellos no era posible deportarlo, pero fueron expulsados primero a una isla que se llama Balizó, queda como 40 millas de San Vicente, es como una isla pequeña de San Vicente, Balizó, llamada Balizó. Ahí murió mucha gente nuestra antes de salir de esa isla. El cuarto elemento es que se cree cómo salieron de ahí, ¿verdad? Entonces, se ha dicho de que salieron por los mismos ingleses. Fue lo que los capturaron como prisioneros a muchos de ellos. Otros se quedaron obviamente en San Vicente. También se quedaron los franceses y los caribes, y uno de los caribes de rojos o amarillos quedaron también. O sea, no todos salieron de San Vicente, pero el grupo, obviamente, que decían ellos revoltoso, lo sacaron y era para que murieran en esa isla. Pero ¿cómo salieron de esa isla para llegar a Roatán? Bueno, una de las teorías es que los mismos ingleses lo sacaron, ¿verdad? Sin embargo, pero eso lo contrasta la tradición oral. Hay una canción y es una canción milenaria que le decimos nosotros el himno nacional garífuna. Es el Yurume. Yurume es la palabra garífuna para referirse a San Vicente. Entonces, dice esa canción. Yo lo voy a decir despacio para cuando tú tengas que escribirlo, se escribe como se oye, pero se pronuncia igual como lo voy a decir. Y así lo puedes escribir. Yurume, dice esa canción, Yurume, Nege, N-E-G-E, Wagairabe. Esa palabra, Yurume, Nege, Buga, Wagairabe. Entonces, es una frase que dice, la traducción es, San Vicente era nuestro territorio, ¿verdad? Así empieza la canción, pero sigue diciendo. Entonces, bueno, eso es clave, Wagaira, esa palabra es clave ahí, que es la última palabra, territorio, nuestro territorio. Wagaira, uno le dice Wagaira a un lugar donde eres, ¿verdad? No puedes decirlo a un lugar, yo no le puedo decir Nagaira, no puedo decir a Estados Unidos Nagaira, no le puedo decir. Tengo que decirlo de un lugar de que soy nacido ahí, o sea, del que soy, del que pertenezco. Ese es Nagaira. O sea, es más, Iriona Nagaira, ya, aquí en Honduras, Iriona, yo le digo, no le digo a La Ceiba, no le digo a Tegucigalpa, no le digo Iriona Nagaira. Pues. O sea, Bagaira es un lugar al que perteneces. Entonces, así empieza a narrar la canción. Hay una estrofa de esa canción, no te la voy a decir toda, pero hay otra parte de la estrofa que establece cómo salieron de ahí. Y dice, Burariba, Burariba, Wagei, Ñengi. O sea, eso, Burari, en Garífuna, es como una balsa. Burari, es con B grande se escribe, es como una balsa. Entonces, en balsa será nuestro transporte de ahí. Es que sería como la traducción literal. Eso quiere decir que ellos no mencionan esa canción que fueron sacados por los ingleses de esa isla. Claro. Más bien, ellos dicen que fueron expulsados de San Vicente por los blancos, dicen directamente. No mencionan quiénes de los blancos, pero eran los británicos, obviamente, que estaban en ese momento. Entonces, esta historia concluye con la llegada a Roatán en 1797, que Roatán, que es la primera comunidad garífuna en Centroamérica, porque de ahí se dispersan a Belice, de ahí van a Guatemala, de ahí van a la Tierra Firme, a Trujillo, y de ahí crean todas las comunidades.
hay algo particular en eso, es que todas las comunidades garífunas se fundaron en ese lapsus de tiempo. O sea que en los primeros 10 años de la llegada de los garífunas fundaron casi todas las comunidades garífunas de Honduras. Incluso fundaron una en Belice, fundaron una en Guatemala y por eso la comunidad no siguió fundando comunidades. Eso es diferencia mucho de la cultura mestiza que tenemos en el país, porque hoy fundan aquí, fundan allá, hoy están aquí, hoy están allá. No, la comunidad garífuna desde ese momento se estableció en esas comunidades y ahí vive todavía. Y Robatán, esa palabra Robatán, nuestros ancestros dicen que es una palabra del garífuna, Rubadá. O sea, que la palabra Robatán viene de Rubadán. O sea, antes no se llamaba así. Entonces, antes de llegar a los garífunas, ¿qué significa dame tiempo? Rubadán, Rubadán no. O sea, give me chance or something. Entonces, dame tiempo, más o menos es lo que quiere decir. Y ahí es lo que puedo decir de esta cultura, así tal vez un poquito como concebimos la historia. Oh my gosh, bueno, muchas gracias, Ronnie. Aprendí un montón, ya solamente con la pregunta número 1. Así que te agradezco mucho. Y quería preguntarte también un poquito, Arcas, sobre el tema de la colectividad de la comunidad y formas de vida, digamos. ¿Algo dice? Lo último que Sí, dijo. es una pregunta media como tiene muchas distintas partes. Un poquito sobre la relación de la comunidad garífuna con la tierra Ok. y un poquito sobre el aspecto colectivo de la comunidad, de la vida diaria, cómo la colectividad toma un rol en la vida diaria. Y después de ahí, ¿cuáles son unos problemas sociales más urgentes para la comunidad del día de hoy? Sí, eso es clave, el tema de la tierra, porque una de cuando en San Vicente llega la colonia española, o sea, llegaron los colonizadores españoles, llegaron también allá, y hay se cuenta de que las únicas zonas que no fueron conquistadas, o sea, no fueron invadidas por la colonización, fue San Vicente y Dominica, Ujú, y esto coincide que eran las principales islas donde estaban estos caribes negros. Es más, la palabra Caribe viene de una expresión de Cristóbal Colón, que dijo, ahí lo único que encontré fueron unos caníbales. Entonces, de la palabra Caribe, o sea, antes de eso no le llamaban Caribe, viene de Caribe de esa palabra caníbales. O sea, fue eh, y estaban peleando la tierra, el territorio. ujú, Y una de las cosas, bueno, según algunos antropólogos que decían que ellos dicen en estos escritos que una de las razones por la que no había entrado la colonia ahí era porque la tierra no eran productivas, que eran áridas. ujú, Sin embargo, esto se ha demostrado de que no es cierto, que era una tierra productiva porque hubo incluso intercambio comercial con franceses e ingleses, producción de caña de azúcar, tenían varios productos ahí. Lo que pasa es que tal vez no era productivo para todos los productos, pero sí habían productos de esa región. Lo mismo dicen de Roatán, que los garífunas se despertaron a la costa porque no habían una planta que dicen es un árbol. Nosotros le llamamos manaca, pero es el corozo, es una planta, el corozo, eh, que no existía en Roatán porque los garífuna era un árbol importante para construir casas. Entonces, por eso se mudaron. También no es cierto porque ahí en Roatán es lo que más hay, ese corozo. Ahora que llego a Roatán veo que sí hay bastante todavía. Entonces quiere decir que había en ese momento, puede ser. O sea, pero yo resalto eso por el valor de la tierra que tiene la comunidad garífuna, que es ujú, parte de su identidad, que ese es otro elemento integral de la identidad garífuna. ujú, Y el mar, entonces, porque la tierra, nosotros hablamos más de territorio porque incluye no solamente la tierra o la parcela donde uno construye o donde uno siembra
donde uno hace actividades productivas, sino también lo que constituye el hábitat funcional de la comunidad garífuna. O sea que lo que necesita para vivir la comunidad garífuna. Y la comunidad tiene una distribución muy particular de la tierra o del territorio. Uno es que, por ejemplo, están las casas. Eso le llaman Munagui. O sea, por eso tiene hasta nombre en garífuna. O sea, esas divisiones. Muna es casa. Agui es como un lugar de las casas. O sea, es como un plural de las casas. Es como un colectivo de casas. Es como un montón de casas, ¿verdad? Ese es como un lugar de las casas. Pero no solo es para las casas, pero por ejemplo también hay para el arroz. O sea, las comunidades cuando va a sembrar arroz, lo siembra en un lugar específico y todo el mundo va a sembrar ahí. O sea, no es que uno siembra acá, uno no. Ellos siembran en un solo lugar. Cuando van a sembrar yuca, siembran en un solo lugar, que es gain, agay. O sea, tiene esa palabra de agay al final, que lo que denota la colectividad. O sea, el común, comunitario, el común de donde se hace eso. Pero ¿qué pasa con las otras tierras o terrenos donde no están sembrando? Digamos que ahorita en septiembre están sembrando arroz. No están sembrando yuca, no están sembrando lo otro, no están sembrando lo otro. Hay algunos terrenos que quedan, le dicen que quedan en descanso. Otros le llaman barbecho. Entonces la comunidad garífuna también tiene esa relación con el que deja descansar para recuperar nutrientes. Eso no se entiende porque es un dominio diferente de lo que es la propiedad. O sea los mestizos no van a entender de que eso está en descanso. O sea, ¿cómo va a descansar la tierra? O sea, porque el garífuna, la tierra es parte de los seres con que uno convive, ¿verdad? Entonces, es parte de la naturaleza con la que se convive, con la que está una persona, con la que estamos nosotros, con la que vivimos. Y por eso no se vende, por eso no se promueve la venta, no se promueve alquilarla, porque también es parte de, como cuando una persona pierde la tierra, es como que ha perdido una madre, es como que está huérfano, ¿verdad? Es como que ha perdido su vida. O sea, consideramos que perdiendo el territorio, desaparece la cultura, desaparece el pueblo garífuna. Y así lo habían dicho algunos escritores. Sin embargo, la comunidad cuando llega a Honduras se establece en ciertos territorios porque fue antes de la colonia y además lucha por la independencia del país. Por eso quedamos en esos. Entonces, parte del territorio incluye también el mar, incluye los bosques, los ríos y esta zona donde se trabaja, donde están las casas, o sea que es esta complejidad. Entonces, estos territorios son de propiedad colectiva porque son comunitarios, o sea que no son de personas individuales, sino de comunidad, de un colectivo, para esas tierras. Por eso no se puede embargar, o sea, no es imprescriptible también, o sea, no prescribe, digamos que tú adquieres un terreno, digamos, hace 50 años, decís, lo estuviste trabajando, sos una persona tercera, externa a la comunidad, pero te consiguieron un terreno allí, vendieron, qué sé yo. Ese terreno no prescribe, o sea, siempre va a ser de la comunidad, ¿verdad? O sea que en algún momento tenés que devolver o entregar ese terreno, porque no es como que hoy en las otras zonas, después de 5 años que trabajes un terreno, ya tienes derecho sobre él. No, en las comunidades garífunas no tienen derecho sobre él y además no se puede embargar porque no se puede llevar a juicio para decir, ponerlo en garantía sobre algo. Y esa es como la característica de esta colectividad. Y además, los ancianos, la máxima autoridad de la comunidad, la asamblea que toma las decisiones, no es ni siquiera el patronato, porque el patronato es una figura administrativa creada para liderar la comunidad, pero la máxima autoridad de la asamblea es la que bajo este enfoque bajo el ejercicio de autodeterminación, la comunidad decide si realmente a quién entregar ese terreno dentro de la comunidad y cómo incluso las recuperaciones se hacen en esta misma línea. O sea que, para resumir,
la relación de tierra es una relación con la tierra, es relación de vida o de la existencia misma. O sea, nosotros creemos que existimos, ¿verdad? En un territorio y con un territorio. Por eso, mira, hay bastante garífuna en Estados Unidos, pero no pierden la conexión con su territorio. O sea que su referencia siempre es su territorio en las comunidades. Ellos hablan de mi pueblo, hasta crean ferias patronales en Estados Unidos, hasta crean patronatos en Estados Unidos con el nombre de su comunidad, o sea, organizados, como que estuvieran en Honduras. Allá dice, bueno, aquí somos Iriona, el patronato de Iriona, feria patronal de Iriona, que Iriona aquí, Iriona allá. O sea, y gente que tienen 20 años, muchos no tienen papeles para regresar, pero tienen como referencia su comunidad. Pero no es por comunidad simplemente, sino por el territorio, por el vínculo al territorio. Entonces, por eso un garífuna cuando se va a cualquier lado, va a regresar, pide que regrese vivo o muerto. O sea, un muerto muere, quiere que lo entierren en ese territorio. Y eso es bien importante porque también la figura de los muertos, nosotros no celebramos el Día de los Muertos, pero el garífuna, porque la persona que muere consideramos que pasa a una estancia de vida, solo que diferente a como nosotros, pero es una persona que convive con nosotros en ese territorio. Qué lindo. Podría escucharte todo el día. Sí. Ronnie, ¿cuáles son algunos de los problemas sociales más urgentes que tiene hoy en día la comunidad? Oh, sí, yo creo que tenemos varios problemas, pero dentro de los que podemos enfatizar, bueno, este tema de la pérdida de territorio es importante. Y yo creo que Ujú, podríamos ponerlo como número uno, absolutamente. porque el desplazamiento de estos territorios ha sido masivo Mm, y ha habido invasión. O sea que hay comunidades que no tienen ni un pedazo de tierra para sembrar y para hacer sus actividades espirituales o sus actividades comunes. Entonces la gente sale, o sea, la gente se van a la ciudad porque incluso no tienen ni para construir una casa. Entonces se van a las ciudades a buscar trabajo, pero un trabajo míseros ahí, y terminan yéndose para los Estados Unidos. Entonces, la migración es otro de los problemas importantes que vive la comunidad. O sea que hoy por hoy la comunidad está vaciada. Hay una gran cantidad de gente nuestra que vive fuera. Se cree que hay 200,000 garífunas solo en Nueva York. wow. O sea, solo ahí en Nueva York, en el South Bronx, es como donde está la mayor cantidad y vive una vida miserable, metidos en la droga, Mm, mucha gente violenta, mucha violencia. La comunidad garífuna es una comunidad, no ha sido caracterizada por una comunidad violenta, mm, que normalmente en Estados Unidos el pueblo negro, en las zonas de las comunidades negras, es considerado zona violenta, mm, diferente a Honduras. Las comunidades negras, en este caso garífunas, son las más pasivas, pacíficas, de paz. O sea, ahí van la gente los fines de semana mm, a hacer turismo, y andan con sus hijos, o sea, sin ningún temor. Incluso los que están cerca de la ciudad, dentro de la ciudad, mucha violencia aquí en Honduras, pero en las comunidades que están cerca, que son comunidades garífunas, la gente anda tranquilamente, sin pensar en ningún tipo de, o sea, pero en el South Bronx, en Estados Unidos, Nueva York, mucha violencia, las garífunas se han disparado entre ellos, hay muchos niños en la calle, jóvenes que se han ido aquí, sobre todo la ola que fue en el 2014, tienen una vida, y eso sí me ha costado. Estuve hace como un mes allí, por ahí en Nueva York, y viendo una situación difícil, entonces hay que actuar en eso. El otro problema, claro, vienen los otros problemas conexos, ¿verdad? Problemáticas en el narcotráfico, ¿verdad? Que ha entrado a la comunidad y tiene cooptado y además tiene intervenida las comunidades. O sea que todas estas comunidades, recuerde que el Caribe es clave para el narcotráfico porque para el transporte, ¿verdad? De la droga hacia los Estados Unidos, pues pasa por las comunidades. Bueno, antes pasaba, ahora hay laboratorios. En el municipio de Iriona, por ejemplo, han desmantelado como 5 laboratorios en lo que va este año,
¿verdad? El laboratorio para producir cocaína, para procesar cocaína, y siembra también, siembran el árbol, llevan los químicos para procesarlas allí mismo. Y claro, hay gente ahora jóvenes mucho consumiendo, ¿verdad? Entonces, este es un trágico eh, escenario que vive las comunidades. Y hay comunidades donde uno ya no puede llegar a defender los derechos, no puede llegar, no puedes, como organización, no puede llegar uno. Entonces, tenemos que buscar estrategias como entrar a esas comunidades, por ejemplo, con el tema de salud, porque la comunidad también está enferma, hay mucho diabetes, hay mucha hipertensión, hay muchas enfermedades prevenibles, y ahora la gente con hay gente, ahora tenemos, antes, una de las cuestiones que nunca teníamos era de nutrición. Ahora mueren nuestra gente de nutrición, niños garífunas de nutrición. Entonces, es alarmante lo que está ocurriendo y, y también ha entrado con esto del narcotráfico entraron iglesias protestantes también. O sea que hay comunidades que tienen 8 iglesias, una comunidad de 3,000 habitantes tiene 8 iglesias. Y pues muchos de ellos son dirigidos por personas que tienen vínculos con narcotráfico. O sea que es como una forma también de encubrir sus acciones delictivas, digamos, ¿verdad? Entonces, ese es, para decirte, algunos de los problemas, aparte del problema de educación, muchas cosas que hay. Mm. Seguridad alimentaria, Lamento mucho eso. crisis ambiental, varias Sí, cosas. qué pena. Ojalá que eso se pueda solucionar, pero no va a ser fácil. Me imagino que requerirá de estrategias nuevas y Totalmente. integradas. Hablando ahorita sobre Punta Gorda, ¿cuál es el significado espiritual de Punta Gorda para el pueblo garífuna? Bueno, Punta Gorda es el principio, ¿verdad? Del pueblo garífuna. Es el segundo San Vicente. O sea que el Huagaira, que era lo que yo le decía en el Yurume, que era San Vicente, se convirtió se pasó a Roatán. O sea que mucha gente murió en el mar. Por eso el mar, por eso la importancia del mar también para nosotros no solo es como para pescar o para sacar alimentos, sino esa relación espiritual por la muerte, tanta gente nuestra que murieron en esa travesía Okay. del mar Caribe, ¿verdad? Y ese mar Caribe, y que fueron desplazados del Caribe, que así, ese es el título que estoy poniendo a mi libro, Los desplazados del Caribe, ¿verdad? O sea, Okay. no los peregrinos del Caribe, como han querido decir, que somos los peregrinos, nosotros no somos los peregrinos, porque este pueblo no venía en peregrinaje, ese pueblo había sido desplazado y encontró la tierra que emana leche y miel, tal como lo establecía el pueblo de Dios. O sea, la iglesia, eso es bien importante porque el pueblo garífuna es considerado que no es un pueblo de Dios, que es solo el pueblo de Israel. Pero el pueblo garífuna también hizo la travesía que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo la travesía del Mar Rojo. Nosotros hicimos la travesía del Mar Caribe. ¿Verdad? Pero ¿a dónde iba? A una tierra que manara a la tierra prometida, que manara leche y miel. Esa tierra prometida es Punta Gorda, ¿verdad? Fundada por la primera comunidad garífuna y de ahí diseminarse a diferentes lugares por familia, manteniendo esa colectividad. O sea que el valor profundo de Roatán el valor de Roatán es profundo, refleja la conexión, ¿verdad? Que existe y que también es como la concentración de esa continuidad territorial que construyó la comunidad garífuna. O sea que el pueblo garífuna por eso no tenía frontera, o sea, habían comunidades en Belice, de ahí iban a Belice, iban a Guatemala, de ahí mismo a Roatán, y iban a Trujillo y a la parte, o sea que eso no tenía fronteras. Es más, en la lengua garífuna no existe la palabra frontera. O sea, cuando nosotros hablamos en garífuna decimos conexión, sería la traducción de frontera. ¿Verdad? Fadagud, o sea, es cuando yo limito contigo, este es tu terreno y este es el mío, yo digo Fadagud. No digo, Fadagud significa
conexión. Yo conecto contigo. No digo yo limito contigo o yo tengo frontera contigo, sino que yo tengo una conexión contigo en este lugar, en este árbol, en este río o en cualquier elemento natural que me permita identificar esa conexión. Entonces, Roatán también constituye esa conexión, ¿verdad? Ese centro de la conexión, de la continuidad territorial de las comunidades garífunas. Ujú. Muchas gracias. Y ahora charlando más a fondo sobre el caso de Punta Gorda, para las audiencias que no estén familiarizadas con el caso, ¿podrías brindarnos una cronología breve de los eventos de este caso? Sí, en Roatán lo que pasó, como Roatán es una comunidad, bueno, está dentro obviamente, Punta Gorda está dentro de Roatán, Isla de la Bahía, unas zonas fuertes turísticamente. Sin embargo, existe esa comunidad ahí, la única comunidad garífuna que existe ahí en Roatán, porque hay otro pueblo negro ahí, que ellos se denominan pueblo negro de habla inglés, porque ellos hablan inglés y qué sé yo. Entonces, y se diferencia de la comunidad garífuna, porque ellos tienen otro tipo de posesión Mm, de territorio. Entonces, Punta Gorda es la única comunidad garífuna. Ellos se mantienen toda la cultura, mantienen la lengua, incluso se habla, se ha ido perdiendo, pero todavía se habla garífuna ahí, puedes hablar con la gente. Eh, Decidió la comunidad, eso fue en septiembre, la comunidad fue perdiendo, claro, ellos querían construir un centro ancestral, no hay lugar para eso. Querían ampliar el cementerio, ya no hay territorio. Querían construir una cancha de fútbol, no hay para eso. Entonces empezó a preguntarse la comunidad, pero ¿qué pasó con nuestro territorio ancestral? ¿Verdad? Entonces decidieron en una asamblea que el 3 de septiembre, creo que a finales de agosto, pero eso se concretó al inicio de septiembre, recuperar su territorio, pero en este caso parte, un terreno que tiene como 20, creo, eh, un poquito menos de hectáreas, pero kilómetros cuadrados, creo que como 20. No estoy exacto con el número ahora de cuánto es, pero un considerable, un terreno ahí considerable que está en la entrada de la comunidad, o sea que en la comunidad, ¿verdad? Y, y además no tiene nada ese terreno, no tiene ni siembras, no tiene, no tiene nada hecho ahí. Ni una planta de maderable, ni una planta, perdón, que alguien haya sembrado, todo está natural ahí, o sea, todavía. Y además ahí hay ese corozo, que es un material importante para construir casas, para ponerle techo a las casas, sobre todo las casas donde se hace casabe, donde se hacen algunas actividades específicas, ¿verdad? De las comunidades garífunas. La comunidad decidió recuperarla. Resulta que se supone que hay una persona que alega ser dueña de ese territorio y que también lo registró entre el Registro Nacional de Propiedad. Instituto Nacional de Propiedad se llama aquí. Entonces registró, o sea, registró o sea, que le dieron documentación, o sea, como título por ese territorio, por esa tierra. Esa persona no es de ahí, pero aduce que en años atrás, hace muchos años, alguien de la comunidad que era amigo de ellos se lo vendió. Pero ellos no tienen, ellos crearon unas cartas venta, pero no tienen un soporte, ¿verdad? Que realmente alguien le haya vendido. Pero bueno, además, las comunidades garífunas, los territorios no se venden. Si alguien vendió, ambos cometieron un delito, el que compró y el que vendió, ¿verdad? Y porque además no se vende y además no se compra ni se presta. Y como no prescribe, o sea, eso pudo haber pasado hace 100 años. La comunidad garífuna de Punta Gorda tiene 225 años, pero ellos dicen que eso pasó hace como 50, 40 años. Sin embargo, todo el papeleo está refrendado en los 90. Ellos dicen que fue porque antes ahí era Roatán todo, era municipio de Roatán. Ahora está dividido en dos municipios. mm, Ahora pertenece a Santo Guardiola. En los mm, 90 crearon ese municipio, Santo Guardiola. Ahora Punta Gorda ya no es de Roatán, ahora es de Santo Guardiola. Entonces, pero siempre ha quedado así como Punta Gorda de Roatán. Entonces la comunidad recuperó ese territorio, entró ahí
y tomó posesión del mismo. Estas personas que creen haber sido agraviadas fueron a interponer una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público ordenó un desalojo que ellos le llaman desalojo preventivo, ¿verdad? Y la policía llegó con muchos policías militares muy violentos, racistas, con actuaciones brutales. Entonces golpearon a los compañeros de ahí. Como ese día no había muchas personas porque era día de barco. En Roatán le llaman día de barco porque llegan unos barcos cruceros. Ujú. Entonces la gente trabaja en los cruceros, entonces andaban en la mañana muchos trabajando, sobre todo los hombres. Entonces todo eso lo estudió la policía sabiendo de que ese rato habría más mujeres y pocos hombres, porque si hubiera tal vez unos 10 hombres más, ellos no habrían hecho desalojo, porque la gente resistió, ¿verdad? No querían abandonar y eso hubiera sido más catastrófico, porque muchos que andaban ahí dijeron, yo no lo hubiera permitido. Entonces, pero bueno, gracias a Dios no hubo muertos, sí hubo muchos golpeados, ¿verdad? Se golpeó muchos compañeros y arrestaron 6 de ellos así al azar. Se agarraron 6, seguramente ya sabían quiénes iban a agarrar y los detuvieron. Después de eso, pues nosotros nos presentamos para acompañar como Frane y es ahí donde se inicia el juicio, ¿verdad? Ese juicio fue un juicio histórico porque, claro, estamos en proceso porque seguramente ellos van a interponer otros recursos de interponer recursos, ¿verdad? Apelar. Sin embargo, vimos algunas cosas interesantes en este juicio. Una es que el Ministerio Público, que defiende la causa pública, o sea, debería defender al pueblo, ellos se unieron a la propiedad privada con los grupos, porque su enfoque era de la propiedad privada. Nosotros, el enfoque es la propiedad colectiva. Entonces, fue un juicio propiedad privada versus propiedad colectiva. Ujú. Y el Ministerio Público se alineó con la propiedad privada. O sea que no necesitaba hablar el acusador privado, sino el Ministerio Público hizo todo, ¿verdad? ¿Verdad? Y nosotros planteamos también nuestra defensa de los compañeros y agregamos un elemento importante en los abogados nuestros, y es le llamamos a este testigo experto. Mm. Es como un perito, con la diferencia que el perito actúa en diferentes circunstancias, porque necesita una aprobación, necesita comprobar la expertise, necesita hacer algunas cosas que esté bueno, varias. Pero en el caso del testigo, el testigo lo pone la defensa. O sea que solo es de decir, bueno, este es nuestro testigo. Es un poquito, fue un estratégico. Entonces yo fui el testigo experto de esta audiencia. Yo le expliqué al juez qué significaba, bueno, algunas de las preguntas que me has hecho hoy son algunas de las preguntas que me hizo el juez y algunas de las cosas que me hicieron los abogados para explicar qué consiste la propiedad colectiva, cuáles son sus fundamentos, cuál es la relación que tiene con la tierra, la comunidad garífuna, qué símbolo, cuál es la simbología con el pueblo, con Roatán, qué significa Roatán espiritualmente, y un poquito de la historia de la comunidad garífuna, cómo se constituyeron las comunidades garífunas, qué significa el territorio ancestral. O sea, solo fue de eso, hice una explicación como de 1 hora y media, y después me preguntaron el juez y los diferentes abogados, ¿verdad? Para ahondar en algunas cosas. Entonces, eso fue mi testimonio, sobre eso fue que atestigué, sobre qué significaba. Y el juez, le sirvió al juez para tomar la decisión, ¿verdad? Y le demostramos de que eso era un territorio ancestral y que no valía sobre él la propiedad privada, sino la propiedad colectiva. Bajo ese principio tuvieron que verlo enjuiciado y además, obviamente, la detención, primero el desalojo y la detención fueron ilegales, ¿no? Entonces dejaron libre a los compañeros con sobreseimiento definitivo sobre todos los delitos que habían imputado sobre ellos, y la comunidad está en posesión de ese territorio. Claro que viene ahora titularlo porque el Estado tiene que titularlo. No necesita título en nuestro territorio, pero que el Estado tiene que hacerlo para evitar que terceros
incursionen ahí. O sea, que tiene que definir dónde está el territorio garífuna ahí para que digan, o sea, porque nosotros no es que queremos agarrar, como dicen, que quiere quedarse con esto, que después va a ir allá. No, nosotros no somos invasores, nosotros somos, recuperamos y el Estado es el que ha fallado porque no ha titulado, no ha saneado los territorios de la comunidad garífuna. Esto no ocurriría porque sabrían que eso es el territorio garífuna. Ajá. Eso pasó en el juicio. Qué importante tu contribución como testigo, ¿verdad? Y qué linda forma de poner tu conocimiento en uso para algo tan, tan importante que cambió, creo, probablemente radicalmente el outcome, digamos, de este juicio. Totalmente. La lucha no termina, pero qué lindo saber que uno estudia, entiende, comprende estas cosas y hay un uso mayor más allá de escribir un libro, más allá de dar una charla, de que se puede usar para la defensa territorial. Para mí eso es muy importante. Y algo quiero decir sobre eso y qué bueno que lo apunta porque se ha creído que las personas educadas, o sea, lo que nos educamos en las universidades o en los lugares, uno se aleja de las masas, se aleja de las comunidades del Ujú, pueblo, como que ese ujú. fuera el objetivo de la universidad y que cada vez que tengan más estudios, te alejas un poco más, ¿verdad? Y incluso yo me acuerdo antes, cuando yo estudiaba todavía era más, estudiaba en la escuela, las personas que tenían una licenciatura, un posgrado, Sí. no hablaban en garífuna, primero, y Mm, segundo, llegaban a la comunidad, lo veíamos como aquellas personas referentes, pero aislados de la comunidad, o sea, claro. no servían a la lucha. Entonces Ujú. es una cosa que creo que también marca una diferencia que pongamos los conocimientos a servicio de la lucha de las comunidades. Cuáles son sus fundamentos, cuál es la relación que tiene con la tierra, la comunidad garífuna, qué símbolo, cuál es la simbología con el pueblo, con Roatán, qué significa Roatán espiritualmente, y un poquito de la historia de la comunidad garífuna, cómo se constituyeron las comunidades garífunas, qué significa el territorio ancestral. O sea, solo fue de eso, hice una explicación como de 1 hora y media, y después me preguntaron el juez y los diferentes abogados, ¿verdad? Para ahondar en algunas cosas. Entonces, eso fue mi testimonio, sobre eso fue que atestigué, sobre qué significaba. Y el juez, le sirvió al juez para tomar la decisión, ¿verdad? Y le demostramos de que eso era un territorio ancestral y que no valía sobre él la propiedad privada, sino la propiedad colectiva. Bajo ese principio tuvieron que verlo enjuiciado y además, obviamente, la detención, primero el desalojo y la detención fueron ilegales, ¿no? Entonces dejaron libre a los compañeros con sobreseguimiento definitivo sobre todos los delitos que habían imputado sobre ellos y la comunidad está en posesión de ese territorio. Claro que viene ahora titularlo porque el Estado tiene que titularlo. No necesita título en nuestro territorio, pero que el Estado tiene que hacerlo para evitar que terceros incursionen ahí. O sea, que tiene que definir dónde está el territorio garífuna ahí para que digan, o sea, porque nosotros no es que queremos agarrar, como dicen, que quiere quedarse con esto, que después va a ir allá. No, nosotros no somos invasores, nosotros somos, recuperamos y el Estado es el que ha fallado porque no ha titulado, no ha saneado los territorios de la comunidad garífuna. Esto no ocurriría porque sabrían que eso es el territorio garífuna. Ajá. Eso pasó en el juicio. Qué importante tu contribución como testigo, ¿verdad? Y qué linda forma de poner tu conocimiento en uso para algo tan, tan importante que cambió, creo, probablemente radicalmente el outcome, digamos, de este juicio. Totalmente. La lucha no termina, pero qué lindo saber que uno estudia, entiende, comprende estas cosas y hay un uso mayor más allá de escribir un libro, más allá de dar una charla, de que se puede usar para la defensa territorial. Para mí eso es muy importante. Y algo quiero decir sobre eso y qué bueno que lo apunta porque se ha creído que las personas educadas, o sea, lo que nos educamos en las universidades o en los lugares, uno se aleja de las masas, se aleja de las comunidades del Ujú, pueblo, como que ese ujú. fuera
el objetivo de la universidad es que cada vez que tengas más estudios, te alejas un poco más, ¿verdad? Y incluso yo me acuerdo antes, cuando yo estudiaba todavía era más, estudiaba en la escuela, las personas que tenían una licenciatura, un posgrado, Sí, no hablaban en garífuna, primero, y segundo, llegaban a la comunidad, lo veíamos como aquellas personas referentes, pero aislados de la comunidad, o sea, claro. no servían a la lucha. Entonces es una cosa que creo que también marca una diferencia, que pongamos los conocimientos a servicio de las luchas de las comunidades. Absolutely. Yo estoy en esa misma ideología. Yo también antes enseñaba en la universidad, pero me sentía una especie de fraude en términos de, pero ¿qué hago con todo este conocimiento más allá de esta publicación o lo otro? Sí, Quiero realmente amplificar los mensajes, ayudar de la mejor manera que uno pueda. Y creo que ese es el gol ideal, utilizar lo que aprendemos para ayudar a los que nos necesitan. correctamente. Buenísimo, ok, me alegro mucho de eso. Ahora, ¿de qué manera es el caso de Punta Gorda una parte de un caso más amplio de la recuperación de tierras garífunas? Si me puedes repetir, por favor, me distraje un rato. Sí, creo que tocaste en este tema un poquito ya lo de Punta Gorda, ¿no? Y recuperando este territorio. ¿De qué manera esto es solamente, no es toda la historia de recuperación, sino Sí. una de menos de otras batallas que hay simultáneamente para recuperar otras tierras, si es así? Sí, sí, totalmente. Esto es parte de un todo, porque, y lo que ocurrió, por eso lo importante de este juicio también, porque hace jurisprudencia también, es decir, da elementos para otras luchas en otras comunidades. Ahora tenemos varios frentes de restitución también de territorio, porque tenemos dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la comunidad de Punta Piedra, que está en Iriona, Colón, cerca de mi comunidad, y una en Triunfo de la Cruz, en la Bahía de Tela. Ujú, Son dos sentencias, y estas sentencias ordenan al Estado restituir territorios que han sido usurpados y que le han sido ujú, quitadas a las comunidades. O sea, le pide al Estado que tiene que, no solo le pide, le ordena al Estado que tiene que delimitarlas, tiene que titularlas y tiene que sanearlas, esas tierras, a nombre de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Incluso, ujú. y tiene que indemnizar a alguna gente que han hecho mejoras en algunas de ellas, tiene que devolverlas, esos territorios, a las comunidades. Esa es la sentencia, dos sentencias, y que no se han cumplido, son del 2015 ambas sentencias, Oh, hace más de 6 años, 7 años. sí. Pero también hay otros casos, por ejemplo, en la comunidad de San Juan. Este caso también está ante el sistema interamericano, ante la Corte, que reciente estuvimos en eso queda también en la Bahía de Tela, San Juan, Bahía de Tela, Ujú. y tiene también, estamos en una audiencia ante la Corte, ¿verdad? Y ya tuvimos la audiencia, y próximamente habrá una sentencia. La Corte habla de venir a hacer una visita in situ, pero seguro que en el 2023 habrá sentencia, no terminará. Y esta va a estar similar a estas dos que ya hay, porque es casi igual, lo mismo, sobre lo mismo, similar, sobre usurpación de las tierras, y respeto al el Estado no delimitado, y respeto Sí. al territorio ancestral. Y lo mismo pasa en Cayos Cochinos. Por ejemplo, Cayos Cochinos pertenece a Isla La Bahía como Ujú, departamento. ujú. Es otro territorio garífuna, o sea, que fundaron las comunidades garífunas, pero que fueron desplazados de ahí. Eso se hizo a través de convertirlo en área protegida, como un archipiélago le llaman. Ujú. Entonces, se crearon áreas protegidas, se declararon áreas protegidas para sacar a las comunidades de ahí, y crearon planes de manejo que totalmente le prohíbe a las comunidades seguir haciendo sus actividades regulares en esas comunidades de Cayos Cochinos. Y también está ante el sistema interamericano. Y otra comunidad en Puerto Cortés, que es Travesía, también tiene un caso. Y tenemos otro caso impugnado, son 7 casos con eso, impugnado la ley de propiedad del Estado, o sea, la ley de propiedad de Honduras, ¿verdad? Que da lugar a que puedan registrar títulos
en territorios ancestrales. Tenemos impugnado también a nivel internacional. Estamos en un litigio sobre esos casos territoriales. Y también la gente han hecho varias recuperaciones. Ha habido como, para mencionarles, como unas 12 recuperaciones en diferentes regiones, aparte de estos casos que te estoy hablando, de que tenemos la sentencia, pero en la comunidad de Sangre-Laya, en Iriona, en Trujillo, por ejemplo, en Trujillo ha habido, incluso hay 33 compañeros que tienen orden, que tienen un caso judicial, ¿verdad? Sobre una recuperación que se hizo ahí. En el caso de algunos grupos del territorio de la comunidad de Trujillo, en la bahía de Trujillo, que es otra zona importante. Pero sí, lo de Punta Gorda, te diré, es un poco de todo lo que está haciendo la comunidad en la lucha de su territorio. Muchas gracias. Perfecto. Y ahora pasando al tema de lecciones aprendidas, ¿no? De lo que acaba de ocurrir. ¿Cuáles son las debilidades en los sistemas de investigación y protección de los derechos indígenas y derecho a la tierra en Honduras? ¿Y qué se puede aprender de este caso para proteger a la comunidad garífuna? Primero es que el Estado no ha, el convenio 169, que es clave, bueno, la Convención Interamericana también, el Estado no ha asumido su rol de garante de los derechos y no hay aplicación, o sea, ni siquiera es cuestión de hacer nuevas leyes, no hay o sea, si se aplicara el convenio 169, o sea, no habría necesidad de hacer otras leyes porque establece cómo debe de proteger los territorios de las comunidades, porque en la Constitución de la República hay un artículo que hace referencia nada más a proteger los territorios de las comunidades, artículo 76. De ahí, en la Constitución no tiene, porque esta Constitución se hizo en los 80, en tiempo de las dictaduras militares. O sea, no esperábamos porque los militares en los 80 se apoderaron de los territorios de las comunidades garífunas. O sea, tenemos casos que le hemos ganado a militares. Por ejemplo, el caso de General Cabús, era de la Fuerza Aérea, era un comandante de la Fuerza Aérea. Creo que está preso ahora, pero no por eso, sino está vivo, pero en los 80 se apoderó del territorio de Vallecito y también llevó a Río Miel, una de las comunidades en litigio de la corte. Él llevó gente, vendió ese territorio, se apoderó de él y lo vendió a terceros, siendo de la comunidad garífuna. O sea, entonces de ahí viene esa constitución, viene de grupos militares, viene de prácticamente esa transición que ellos llaman a la democracia, pero que prácticamente no establece una garantía a los derechos de las comunidades. La constitución en primer lugar. Pero todo eso se salva con el tema de la Convención Interamericana y también porque el territorio es un derecho, o sea, hay que verlo como un derecho. Y todo el tema del Convenio 169 que establece la autodeterminación y la autonomía de las comunidades. Entonces, esa es la debilidad del sistema. No hay mucho racismo, o sea, entonces se puede decir que hay desconocimiento, pero yo casi no creo mucho en el desconocimiento, porque si sos juez, sos estudiado, sos una persona, estudiaste para aplicar la justicia, o un fiscal, ¿cómo no vas a saber cuáles son las leyes aplicables en el país? O sea, cuando me dices, es por desconocimiento, o sea, yo tengo que conocer las leyes y si yo estudié leyes, o sea, al menos tengo que, si yo puede ser que no la haya estudiado, pero si me toca llevar un caso, yo tengo que ir a revisar las leyes aplicables. Así hace una persona estudiada. Pero no, ellos dicen que no conocen el convenio 169, que no conocen esto, la propiedad colectiva. El juez me agradeció en el juicio, o sea, me aplaudió. Una cosa increíble. Pero es increíble, sí. Es increíble. Y el abogado acusador, o sea, el abogado de esas señoras, de esa señora que decía que eran dueños, me dijo, me agradeció el abogado. O sea, una cosa increíble. O sea, cómo a esta altura del siglo XXI, en el año 2022, no hay, o sea, ¿qué están haciendo las universidades, verdad? Entonces, no le están enseñando, pero tiene que ver con una estructura. No es tanto el desconocimiento, claro que lleva un desconocimiento, pero no es esa la raíz, sino que hay una estructura institucionalizada que no permite
que haya fluidez de la justicia para cierto grupo, o sea, que la justicia se constituye para un grupo específico, o sea, allí todo estaba planteado a favor de esos grupos de propiedad privada, incluso los medios, todos los medios, o sea, a favor, o sea, de ellos, incluso el fiscal, o sea, todo está, porque no considera que puede haber dos formas de propiedad. Claro. O sea y, y yo le decía, es que hay dos formas de propiedad. O sea, no existe solo la propiedad privada, existe la propiedad colectiva. Y hay diferentes formas de ver el mundo, de estar y pertenecer al mundo. Es la cosmovisión, esa relación de las comunidades garífunas es diferente. O sea, entonces, pero todo eso está en el convenio 169. O sea, yo puedo decir, no, es que no es. El juez actuó en base al convenio. Claro que influenciado por mi testimonio, pero utilizó el recurso legal, ¿verdad? Para poder hacer este fallo. Entonces yo creo que esa es una debilidad. Los jueces, la policía es una policía racista. O sea, yo me preguntaba por qué las policías, si solo cumplía, ellos decían que solo cumplían un mandato del desalojo. O sea, la policía dice, yo solo cumplo un mandato del sistema judicial. Pero la pregunta es, ¿por qué si solo iba a cumplir un mandato, por qué tanto odio a ese pueblo? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta brutalidad? ¿Por Claro. qué? O sea, porque si yo voy solo a cumplir una orden, pues yo lo voy a cumplir la orden. Hago el desalojo, o sea, hago lo que me mandan y me vengo. Pero todo el trato de la policía durante todo este tiempo fue cruel. Incluso cuando ya la gente estaba encarcelada, tuvieron esas muchachas con esas chachas durante, la esposa, las cosas esas durante todo el día. Había unas muchachas enfermas, golpeadas, no le permitían ir o sea, les decían negros, hijo de tanta. O sea, una cosa terrible, porque yo estuve toda la noche en el centro de detención. Yo estuve allí cuidando a las compañeras y los compañeros. Y el trato que nos dio la policía fue, o sea, una cosa, nunca había visto yo algo así. Entonces mi pregunta era, ¿por qué tanta brutalidad? Eso quiere decir que hay un sistema institucionalizado racista. Y ahí en Roatán, yo creo que, porque eran todos de la costa o gente que no, incluso llevaron gente que no estaban ahí, no eran de Roatán para hacer esta actividad. Eso es terrible, claro. Y mi segunda pregunta tiene que ver con estas actitudes racistas de la policía en la sociedad. Y ahora con el gobierno de Xiomara Castro, ¿qué podría hacer el gobierno nuevo para cambiar esta mentalidad contra los grupos indígenas, la gente de color, el maltrato? No solamente las fuerzas del orden, pero actitudes sociales contra Sí. su propia gente. Yo creo que tienen que empezar por reconocer, o sea, yo creo que el gobierno de Xiomara ha cometido un error desde su inicio, de continuar un poco con como victimizar las comunidades, ¿verdad? O sea, revictimizar las comunidades. Es decir, pobrecitos, que no sé qué, que lo que necesitan es dinero, lo que necesitan esto, lo que necesitan el otro. No, las comunidades yo creo que hay que verlas como pueblos sujetos de derecho, ¿verdad? Y Ujú. no como los pobrecitos. O sea, las comunidades no somos subdesarrollados. O sea, ellos hasta eso creen que vivir en una comunidad es subdesarrollo. No, eso no es subdesarrollo. O sea que ese enfoque del desarrollo tiene que construirse con las comunidades. O sea, ¿qué es lo que yo creo de desarrollo? No es lo que el gobierno quiere desarrollar. Eso es lo que yo creo ¿qué significa desarrollo para mí? Pues quizás lo que yo quiero es estar en paz, ¿verdad? Tranquilo en mi territorio, porque la gente come, la gente en las comunidades de nosotros todavía podemos comer sin comprar. O sea, en las comunidades de nosotros no es el dinero lo más importante. Y eso choca a veces. Yo estuve 6 años en Estados Unidos. En Estados Unidos, el dinero es lo más importante. O sea, si no tenés un dinero, no puedes vivir. En las comunidades nuestras no. O sea, hay gente que intercambian contigo cosas todavía para vivir. Y, o sea, decir, vos sembrás el arroz, vos sembrás esto. Cuando sacan pescado, la gente distribuyen a los vecinos. O sea, le da este poquito de este, poquito de este, poquito de este. O sea, todavía esto se hace actualmente en la comunidad mía, en mi comunidad. Claro, hay cosas que se necesitan comprar y todo lo demás, pero lo que te quiero decir que no es
el principal, sobre lo que uno pone entonces, el gobierno tiene que resolver algunas cosas. Por ejemplo, nosotros le dijimos en este caso, porque el Estado dice está quebrado, o sea, no tiene dinero, le saquearon el Estado. Entonces, mira, hay algunas cosas que podemos hacer y no necesitamos dinero para iniciarlas. Reconozca los territorios ancestrales. There you go. Claro. O sea, reconocer esos territorios ancestrales, usted no necesita poner plata. Incluso es un principio para el cumplimiento de la sentencia. Le dijimos al Estado, no, este caso de San Juan lo peleamos contra este gobierno. O sea, lo dirigía este gobierno. Claro, es contra el Estado, pero todo el juicio, la defensa del Estado lo dirigió este gobierno, la Procuraduría de Xiomara Castro. Pero llevaron los mismos argumentos que llevaron en el tiempo de la narcodictadura de Juan Orlando. O sea, los mismos argumentos. Enfrentamos los mismos argumentos. Siendo que nosotros hablamos como procurador y le dijimos en 3 momentos, 3 veces nos reunimos con el procurador actual de Xiomara. Eso sí, con el de Juan Orlando nunca nos reunimos, ¿va? Pero con este nos reunimos 3 veces. Y le dijimos, mira, eso va a ser sencillo este caso si usted se allana, o sea, que reconozca la violación de los derechos de las comunidades. O sea, que un principio de Xiomara sería, o sea, una buena fe, creerle a Xiomara sería que reconozca que el Estado, o sea, no es ella directamente, pero que el Estado ha violentado los derechos territoriales ancestrales de la comunidad garífuna. De ahí partimos. Nosotros vamos a acompañar el cumplimiento de la sentencia, de todo lo demás, y podemos negociar y hablar de otros casos, cómo resolver el caso de Cayos Cochinos. Ellos quieren hablar con nosotros de Cayos Cochinos y le dijimos no, porque ustedes no han demostrado voluntad. O sea, porque una cosa es reunirse para tomar fotos. O sea, ellos se han reunido con nosotros varias veces y nos hemos tomado varias fotos. O sea, casi con todo, menos con Xiomara. Ella no nos ha llamado, pero todos sus ministros, lo más importante, nos hemos reunido con ellos. Y hemos tomado fotos, pero no hay ningún tipo de cosas concretas. Ahí una de las debilidades. O sea, nosotros no vamos a seguir tomando fotos. Nosotros queremos resolver problemas estructurales, ¿verdad? Que vayan. Estamos de acuerdo que hay que hacerlo por paso, por parte, empezar por algún lado, pero hay que hacerlo. O sea, nosotros no vamos a seguir haciendo esas reuniones que no tienen ningún tipo de futuro. Entonces, esa es una de las principales debilidades que tiene que ver con el racismo. O sea, porque si no reconoces los derechos de estas comunidades, o sea, promueves también la impunidad, promueves el racismo, ¿verdad? Que continúe en las redes sociales, en un montón de cosas. E incluso públicamente el asesor presidencial, el esposo de la presidenta, se pronunció de forma despectiva de un pueblo indígena, el Lenca de Lempira. Le dijo, estos no entienden, estos no tienen luces, estos, o sea, son brutos, son bárbaros. O sea, y lo dijo en televisión, público. O sea, entonces, esto no va a ayudar a desmontar este tipo de flagelos contra las comunidades. Qué pena. Y tal vez hasta haciendo una campaña, ¿no? Campaña de antirracismo. Eso no necesariamente tiene que costar mucho dinero. Son actitudes, son cambios de actitudes, son gente en gran poder que puede ponerse enfrente de otra gente, empezar a hablar, esto lo vamos a cambiar, esto no está bien. Y hablar no cuesta nada. Decir las cosas correctas no cuesta nada. Eso me parece importante también. Una preguntita más sobre Ofrané. Si puedes contarme un poquito de qué hace esta organización y cuáles son algunos de sus logros. Sí, la Ofrané es considerada la organización madre garífuna, es decir, es la principal organización de las comunidades garífunas, porque lo constituyen las asambleas de las comunidades, es decir, es la única organización que son gente que viene de diferentes comunidades, son lo que constituye la asamblea de la Ofrane. Fue fundada pues también ahí a finales de 1978, por ahí, a finales de los 70, al inicio de los 80. Primero era para defender los derechos de las comunidades negras, incluida derechos educativos, derechos
de salud, derechos territoriales, ¿verdad? Ujú. Que ese era lo que estaba establecido. Más adelante, la OFRANE fue constituyéndose, obviamente, más fuertes en ciertas áreas, en ciertos espacios, y podemos decir que hoy es la organización que vela por los derechos, obviamente, del pueblo garífuna, pero también de todos los pueblos indígenas. Ha ayudado a constituir incluso organizaciones indígenas, en el caso de los pueblos Tolopán, ha ayudado a constituir otros pueblos, ha ayudado al pueblo Misquito, ha ayudado a diferentes pueblos a organizarse de acuerdo a la experiencia nuestra, Ujú. y trabajó mucho por su liderazgo también las mujeres, que es otra Ujú. característica de esta organización, que su liderazgo es fundamentado en las mujeres, porque las mujeres son Ujú. la base también de la espiritualidad, Claro. comunidad garífuna. Entonces, junto a Miriam Miranda, que es una figura, no se puede hablar de la OFRANE, hoy por hoy sin Miriam Miranda, o sea, es una mujer emblemática, que junto con Berta constituyeron Mm. unas mujeres valiosas en la lucha por los derechos del pueblo hondureño contra el Ujú. golpe. Estuvieron en Tegucigalpa casi 3 meses. Se fueron a Tegucigalpa a luchar contra el golpe de Estado de 2009. Juntas, esas dos mujeres, y han generado un espacio eh, de lucha importante. La OFRANE siempre se ha caracterizado por ser esa organización innovadora, punta de lanza, o sea, crea espacios, por ejemplo, ha creado el ZUNLA, digamos, Ujú. un comité de investigación y búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, que es un espacio inédito, garífuna, para incorporarse a esa búsqueda, al exigir justicia, pero también a investigar qué ocurrió, por qué fueron desaparecidos estos Ujú. compañeros. También trabaja un proyecto de seguridad alimentaria en la comunidad garífuna de la OFRANE. Ha recuperado Vallecito, que Vallecito es una zona todavía en conflicto, pero recuperado de Ujú. más de 1.200 hectáreas de Ujú. tierra, y donde se siembra, la OFRANE ha logrado sembrar casi 110 hectáreas de coco, ¿verdad? Para recuperar uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria garífuna, que es el coco. Eh, Primero, arrebatar el costo del coco, pero también es saludable, porque el coco también es parte de la medicina, no solo parte de la dieta alimenticia, sino también de la medicina, el aceite de coco, porque es muy carísimo ese aceite, y queremos reducir el costo, mandarlo a las comunidades, ¿verdad? Para que puedan tener acceso a ello. Y también el tema de apoyar las recuperaciones del territorio. Ujú. Y algo importante, la OFRANE, por ejemplo, creo que es la única organización que aquí en Honduras, por lo menos, que han ganado casos sobre territorios ante el sistema interamericano. Y lo llevó solo, digamos. La OFRANE no utilizó intermediarios para llevar los casos, como en otros pueblos que han utilizado a CEGIL u otras organizaciones para ayudarles. La OFRANE llevó esos casos directamente hace más de 20 años, casi 20 años, en el 2003, inicio 2000, en los 2000, y llevaron esos casos al sistema interamericano. Y hoy hay dos sentencias a favor de las comunidades garífunas producto de esta. Ha utilizado el sistema de justicia, o sea, es una organización pacífica, basada en la espiritualidad, con los instrumentos, con el tambor, o sea, los instrumentos de guerra, de lucha, son los tambores, las maracas y el humo, Ujú. ¿verdad? El humo que purifica, que limpia, que tranquiliza los ambientes, ¿verdad? Ese es como la estrategia que ha utilizado la OFRANE, y Miriam Miranda, pues que es una líder internacional de defensora de derechos humanos de Honduras, y producto también del trabajo que hace con las comunidades garífunas. Y además otras áreas, ¿no? También trabaja fuerte, por ejemplo, en el tema de COVID. La OFRANE constituyó un elemento importante para protección de las comunidades, porque no había hospitales, no había lugares donde ir. Se crearon 33 espacios comunitarios. De ahí surgieron los centros ancestrales de salud, que también han quedado con permanentes para atender problemas de salud, pero problema integral, no solamente de salud física, sino también espiritual, sino también de encontrarse consigo mismo las comunidades, las personas, ¿verdad? Que están en estas comunidades. O sea que parte de lo que hace la organización y continúa en la defensa del territorio, que ese es como el pilar, ¿verdad? A la par del tema de la identidad garífuna. Wow, qué organización tan importante.
Muchas gracias por compartir eso. No quiero tomar mucho más de tu tiempo porque sé que eres una persona ocupadísima. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Correcto. En cuanto a Roatán y el turismo, ah, ¿qué podemos hacer? Yo leí una cita que decía, entre comillas, el extranjero vale más que el local en Roatán. Muchas veces viajamos y si quieren venir los turistas a Roatán, ¿qué podemos hacer para ser turistas concientizados, para no contribuir a un sistema de abuso, para ser respetuoso a la comunidad garífuna? Sí, esa es una pregunta bien importante, sobre todo para la gente que de afuera, que dicen, pues no sabíamos, no tenemos Claro. que existía, cómo podemos no violentar los derechos de las comunidades. Es, hay yo creo que cuando uno se va a acercar a una comunidad garífuna, o sea, en este caso, cualquier comunidad garífuna, no solo, pero bueno, hablemos de Roatán, pero cuando se va a acercar a Roatán, porque Roatán es bien turístico, esa comunidad de Punta Gorda, ahí los domingos parece carnaval, o sea, todos los domingos vas, o sea, todo el mundo va de cualquier lado de la isla, va a esa comunidad, ¿verdad? Y yo creo que es importante el respeto y el respeto es, hay que preguntar a las comunidades, hay que buscar cuáles son, no hay que considerar que la persona que habla contigo es la líder de la comunidad. Estas comunidades tienen estructuras de liderazgo. Mm, O mm, sea, porque también hay personas que son disidentes, porque esa es parte de una comunidad, hay personas que no están de acuerdo que hay que recuperar los territorios, hay personas que creen que hay que vender los territorios, pero hay unas asambleas, normalmente son las comunidades compuestas por asambleas. Entonces, uno siempre tiene que acudir a preguntar, puede ser a un anciano, ¿verdad? O preguntar quién es el comité de defensa de tierra de esa comunidad, o mm, preguntar quién es el presidente de patronato de esa comunidad. Entonces, hablar con esas personas y decirle, me han ofrecido, por ejemplo, le dicen, me han ofrecido un terreno acá. Entonces, no vaya a la municipalidad a preguntar sobre un terreno en la comunidad garífuna, que ese ha sido un error, porque uno cree que la estructura, dice, de Estado de Derecho, que las municipalidades, que no sé qué, no. Esas comunidades garífunas tienen autonomía y autodeterminación, que eso le da la potestad de decidir sobre esos territorios y sobre lo que ocurre dentro. Entonces, si usted quiere saber sobre un terreno dentro de la comunidad, digamos que alguien se lo ofreció, X, usted no vaya a la municipalidad a decirle, mire, me ofrecieron un terreno, quiero mandarlo a medir. No es ese el procedimiento. Vaya a la comunidad, busque los líderes de la comunidad y que ellos sean los que le determinen, mm. si es posible, que hagan una asamblea para definir si se lo van a vender o no. Entonces, si la comunidad decide en asamblea, usted casi seguro que no va a tener problema por ese terreno. Aunque yo le digo, en esos territorios no se venden las tierras, ¿va? No se venden los terrenos, Ah, pero si alguien la comunidad le va a ofrecer para hacer un bien, para hacer una cuestión que va a contribuir con la comunidad, tiene que hacerlo en asamblea. Para propiedad privada, es casi seguro que usted hace una inversión en esos territorios de la comunidad, pero ¿cómo saber cuál es el territorio ancestral? Como no está delimitado, entonces usted debe de preguntar a la comunidad, mm. porque la comunidad sí sabe dónde están sus límites. Entonces Wow. le va a decir, mire, ahí ese territorio tenga cuidado porque es de la comunidad. Pero de ahí para allá, usted puede negociar con quienes le están vendiendo. O sea, más o menos, ¿verdad? Es importante que usted, cualquier acción que quiera hacer en esas comunidades, lo hable con la comunidad, no menosprecie a la comunidad, porque sabe bien, más que el Estado, a veces, dónde funciona, qué es lo que funciona, cómo funcionan las cosas dentro de su territorio. Wow, Ronnie, qué información tan importante. Y mucha gente no quiere hacer daño. Viajan para ver la belleza de las islas y no tienen ni idea de todo lo que compartiste. Por eso este tipo de conversación es tan importante para informar a la gente de los derechos de los locales. Ronnie, te quiero agradecer muchísimo esta conversación. Aprendí tanto sobre el tema y me inspiras mucho todo tu trabajo y todo lo que estás dando de ti para mejorar la calidad de vida y los derechos de tu comunidad. Así que te agradezco muchísimo.